El Auditorio Maestro Padilla ha acogido un año más los actos centrales que la Policía Nacional celebra con motivo del Día de los Santos Ángeles Custodios, un encuentro al que ha acudido el alcalde de la ciudad, Rogelio Rodríguez, junto a varios miembros de la Corporación Municipal, así como representantes políticos como el senador popular Javier Arenas y otras autoridades de la Diputación y también del ámbito social, civil y militar. En este acto, el comisario jefe ha destacado el esfuerzo que se está haciendo para conseguir un importante descenso en el número de delitos en la provincia. Los datos más destacados que tenemos es que desde el año 2008 hasta el año 2013, que nos encontramos en el periodo de enero y septiembre, pues está en una tendencia descendente, tanto los delitos contra la propiedad, los delitos contra las personas, el total de los delitos e incluso, lógicamente, el total de las infracciones. Por su parte, el subdelegado de Gobierno también ha destacado los logros conseguidos durante este año, sobre todo a la hora de reducir y evitar los robos en zonas agrícolas. Yo quisiera resaltar que este año para mí tiene una especial significación, puesto que ha sido un año muy interesante desde un punto de vista de la actuación policial específica. Tal ha sido el trabajo que ha desarrollado el Cuerpo Nacional de Policía en lo que es el sistema agrícola almeriense y que ha sido pauta para el desarrollo de esta actividad a nivel nacional y, por supuesto, también ha sido un ejemplo de cómo se puede trabajar bien y con resultados. En este acto se ha querido galardonar a distintos profesionales con la Cruz al Mérito Policial de distintivo blanco, como Gonzalo Gutiérrez, actual comandante de la Guardia Civil, a Miguel Ángel de la Cruz, actual director de la prisión de la Cebuche, a Fernando Brea, teniente fiscal de Almería, y a Juan Ramón Fernández como jefe de la dependencia de la Subdelegación de Gobierno. También se ha reconocido el esfuerzo de los agentes con destacados servicios durante el último año.